Daremos inicio a la unidad número 4 sobre aplicaciones de la derivada. En esta sección vamos a desarrollar una serie de conceptos fundamentales para ir construyendo un procedimiento que nos permita graficar una función continua. Comencemos con la siguiente definición. Sea i igual a f de x una función continua en un intervalo i. Se dice que f tiene un máximo relativo en C si existe un intervalo abierto i que contenga C tal que f de c sea mayor o igual a f de x para todo x en i. Es decir, que si yo tomo un intervalo, las imágenes de cualquier punto o cualquier número en ese intervalo son menores que la de f de c. Dicho de otra manera, f de c sería el valor máximo de todas las imágenes en el intervalo AB. Análogamente, se dice que f tiene un mínimo relativo en C si existe un intervalo abierto i que contenga C, tal que f de C es menor o igual que f de x para todo x en i. Ahora, si f tiene un máximo o un mínimo relativo en algún intervalo, se dice que posee un extremo relativo. Entonces veamos gráficamente qué es lo que está ocurriendo acá. Si por ejemplo, en este primer caso, nosotros alrededor de C tomamos un intervalo pequeño, como el que seleccionamos allí, fíjense que para cualquier número que esté en este intervalo, las imágenes, si yo me voy acá, la imagen pega en la función y sería esta altura. Si tomo otro valor más cercano, cualquiera que sea, va a estar por debajo. Fíjense que este conjunto de puntos está por debajo en altura de f de c. En este caso decimos que f de c representa un máximo relativo. Entonces fíjense cómo lo digo. ¿Quién es el máximo relativo? F de c. ¿Dónde lo alcanza? En C. Ahora, la definición 2 sería con respecto al mínimo. Si tengo el valor de C, para cualquier entorno, es decir, si yo tomo un intervalo pequeñito acá, cualquier número que yo tome dentro de este intervalo, su imagen va a estar por encima de f de c. En ese caso decimos que f de c representa un mínimo relativo. ¿Por qué utilizamos este apellido o este acompañamiento de relativo? Porque él es mínimo para este intervalo pequeño. Si yo tomo un intervalo más grande, más adelante vamos a ver que puede haber otro extremo relativo. ¿Ok? Quiere decir que el extremo relativo es en función al intervalo que vayamos considerando. Muy bien. Ahora vamos a ver este teorema. Se dice, si f existe para todo x en AB y además f tiene un extremo relativo, es decir, un máximo o un mínimo, en C perteneciente a B, entonces si f' de C existe, f' de C es igual a 0. ¿Qué me dice este teorema? Que si f existe para todo x en AB, o sea, está definida para todo valor en AB, y f tiene un extremo relativo, bien sea máximo o mínimo, ahí estamos diciendo que f debe ser continua en AB, porque esto viene ganado por la definición de extremo relativo. Entonces, si la derivada existe, la derivada de c es igual a 0. Eso significa que la inclinación de la recta tangente en el punto CF de C es horizontal. Su derivada es 0. Eso va a ser fundamental para lo que viene. Ahora, acompañemos este teorema con la siguiente definición. Si C es un número en el dominio de f y si la derivada de la función en C es igual a 0 o la derivada de la función en C no existe, entonces C se denomina número crítico de f. Es decir, ¿qué es un número crítico de una función? Es aquel número en donde la función se anula o donde la función no existe. Para poder ilustrar esto, vamos a ver los siguientes ejemplos. Determinar los números críticos de las siguientes funciones. Primero, fíjense que aquí tenemos una función polinómica. Las funciones polinómicas son continuas y diferenciables en todo R. Quiere decir que el intervalo es válido. En primera instancia vamos a hablar de R en general. ¿Ok? Entonces, ¿quién será la derivada?
sabemos muy bien que la derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Bajo el 3 sería el término siguiente, 2x a la 2. Bajo el 2 sería menos 4x menos 12. Entonces, esta función, la derivada va a existir en todo R. ¿Por qué? Porque como es una función polinómica, sabemos, ya hemos dicho, que la derivada existe en todos los reales para las funciones polinómicas. Ahora, quiere decir que este caso de donde la derivada no existe, no aplica acá, porque siempre va a existir la derivada. ¿Qué queda? Ver cuándo la derivada se anula. Entonces, ¿cuándo la derivada es cero? Cuando toda esta expresión es igual a cero. Entonces vamos a buscar algún método que nos permita resolver esta ecuación. Vamos a hacerlo por Ruffini. Fíjense que aquí estamos seleccionando los coeficientes de cada uno de los términos, ¿ok? Y vamos a probar con 1. Bajo el 4 sería 1 por 4, 4, 12 más 4, 16, 16 por 1, 16, 16 menos 4, 12, 12 por 1, 12, 12 menos 12, 0. ¿Qué significa esto? Que ya hemos conseguido un valor para lo cual la división el método de Ruffini me da una división exacta. ¿Qué significa esto? Esto se traduce en que 1 representa una raíz. O sea, este número 1 es una solución para esta ecuación. Podemos seguirla resolviendo. Ampliamos y probamos con menos 1. En este caso, bajo el 4, menos 1 por 4 es menos 4, 16 menos 4, 12, 12 por menos 1 menos 12, 12 menos 12, 0. Quiere decir que hemos conseguido otra raíz. Y por último, llegamos a la tercera raíz, sería menos 3, bajo el 4, menos 3 por 4 menos 12, 12 menos 12, 0. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos factorizar esta expresión de esta manera. ¿Y qué significa? Que 1, menos 1 y menos 3 son los números críticos de f. ¿Lo ven? Simplemente lo que queremos es mostrar qué significan los números críticos. Los números críticos son los valores que va a asumir el dominio de f, ¿verdad? En donde la derivada se anula. Ahora, colocamos un segundo ejemplo porque el número crítico no solamente donde se anula la derivada, sino donde la derivada no exista. Fíjense que en este caso estamos teniendo una función con exponentes fraccionarios. Recuerden que raíz quinta es equivalente a una potencia elevada a un quinto, ¿ok? Por eso lo llevamos a la forma de potencia. Aquí multiplicamos los exponentes, es decir que la función es equivalente a esta expresión de acá. La derivada viene dada por lo siguiente. Bajamos el 6 quintos, restamos 1 al exponente. Esto es conocido por todos ustedes. En el otro término bajamos el 1 quinto, serían 12 quintos y le restamos 1 al exponente. ¿Qué va a ocurrir acá? Acá es donde es importante su base matemática. Porque fíjense que ya hasta aquí derivamos. Pero yo con esta expresión no puedo trabajar. Yo necesito esta expresión llevarla a la mínima expresión. Por eso en la unidad 3 fuimos tan exigentes con ese proceso de no solamente derivar, sino garantizar de que la expresión se lleve a lo mínimo. Entonces, vamos a colocar esta expresión de manera más compacta. Bajamos esta potencia, ¿verdad? Hacemos la suma de fracciones respectivas, ¿ok? Hacemos unos cálculos algebraicos hasta que llegamos a su forma compacta. Ustedes pueden, si quieren, detengan el video acá, hagan los pasos poco a poco, pero lo cierto es que ya esto fue visto en unidades anteriores. La derivada es esta expresión de acá. Ahora nos preguntamos dos cosas. ¿Dónde la derivada es 0? ¿Ok? Entonces, si yo tengo un cociente, ¿cuándo el cociente va a ser igual a 0? Va a ser cuando el numerador sea igual a 0. ¿Y cuando este numerador es igual a 0? Bueno, cuando x menos 2 es igual a 0, es decir, cuando x es 2. Ahora preguntémonos, ¿cuándo la derivada no existe? Vamos a ver de qué tipo es esta derivada, es un cociente. Entonces, ¿cuándo un cociente no existe? Cuando hay una indeterminación, es decir, cuando el denominador sea 0. Por eso decimos f' de x no existe si 5 por raíz quinta de x a la 4 es igual a 0. Cuando despejamos nos damos cuenta de que x igual a 0.
Quiere decir que x igual 2 y x igual 0 son los números críticos de f. Ahora, fíjense que estamos viendo una serie de argumentaciones. Vamos a aprovechar, en realidad nosotros vamos a ir trabajando más que todo con los extremos relativos, pero vamos a aprovechar el estudio de esta unidad para también definir lo que representa el valor máximo absoluto. Se dice que f tiene un valor máximo absoluto en un intervalo i si existe un c tal que f de c es mayor o igual a f de x para todo x en i. En tal caso se dice que f de c es el valor máximo absoluto de f en i. Fíjense que aquí estamos diciendo algo completamente diferente a lo del máximo o mínimo relativo, porque nosotros decíamos en el máximo mínimo relativo, por ejemplo, en el máximo relativo, que la función alcanzaba un máximo relativo en c si para ese c existe un i. En cambio aquí estamos hablando de un máximo absoluto en i si para este i existe un c. Pareciera que es un juego de palabras, pero en realidad no es así. ¿Qué significa esto? Que si yo establezco un intervalo, ese intervalo puede tener extremos relativos. Pero entonces, si suponte que tenga dos máximos relativos, ¿a quién voy a seleccionar? De los dos máximos relativos selecciono al más grande. O suponte que en el borde del intervalo hayan unos picos o hayan valores de la función mayores a los máximos relativos. Entonces esos extremos que sean superiores vienen a ser los extremos absolutos. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Como definición 2 está, digamos, la relativa a la 1. Se dice que f es un valor mínimo absoluto en un intervalo i si existe c en i tal que f de c es menor o igual a f de x para todo x en i. En tal caso se dice que f de c es el valor mínimo absoluto de f en i. Muy bien, dicho esto, vamos a ilustrar o vamos a enunciar el teorema de valor extremo para poder después hacer una caracterización. Si f es continuo en el intervalo cerrado, entonces f tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en el intervalo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros planteemos una función y la restringamos a un intervalo cerrado, si esa función es continua, tenemos la garantía de que va a existir un máximo y un mínimo. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál va a ser el método a seguir? Primero, vamos a obtener los valores de la función en los números críticos de f en AB. Es decir, buscamos los números críticos de f y seleccionamos aquellos números críticos que estén dentro del intervalo AB. Segundo, vamos a evaluar la función en los extremos, ¿ok? Pero también vamos a evaluar la función en los números críticos que estén dentro del intervalo. O sea, todo eso está dicho en el paso 1. En el paso 1 buscamos los números críticos y aplicamos f de esos números críticos, pero siempre y cuando que estén dentro del intervalo. Luego hallamos la función en los extremos y después al mayor valor obtenido de todos esos resultados le asignamos el máximo absoluto y al menor el mínimo. Veamos rápidamente un ejemplo. Si tenemos una función restringida a este intervalo, ¿qué vamos a hacer? Primero calculemos los números críticos. Como es un polinomio, la derivada siempre va a existir. Entonces derivemos y después veamos dónde la derivada se hace cero. Resolvamos esta ecuación, fíjate lo importante de conocer la resolvente cuadrática, buscamos el x1 y el x2, de manera que ya sabemos que 1/3 y -1 serían números críticos. Pero de esos dos números críticos pertenecen al intervalo. Quiere decir que vamos a calcular tanto f para los extremos como f para los números críticos. Aquí tengo los 4 cálculos y finalmente al mayor de los resultados le vamos a asignar el máximo, sería 2, y al menor de los resultados le vamos a asignar el mínimo.